Buenas noches, mi nombre es Omar Pavas, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuel Beltrán y en este momento voy a hacer la presentación de las áreas de conocimiento para la gestión de proyectos. Entonces, son 10 aspectos. El primero de ellos es la gestión de la integración del proyecto, que define los procesos y actividades que integran los diversos elementos de la dirección. Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos. Entonces acá se van a consolidar todos los procesos y actividades para que se puedan desarrollar y para que se puedan unificar el resto también digamos que de las fases. El siguiente es la gestión del alcance del proyecto. Obviamente todos los proyectos tienen unos objetivos, ¿sí? Unos objetivos generales, unos objetivos específicos, pero también tienen unos alcances. Entonces también hay que definirlos muy bien, porque dependiendo de esos alcances se van a poner posteriormente a definir tiempos, se va a poder definir recursos, no solamente económicos, sino también humanos. Entonces es importante también definir siempre o trazar bien los alcances de proyectos. ¿Sí? Entonces, pues dice, incluir los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar con éxito. El trabajo principal de esta área es definir y controlar que se incluya y que no en el proyecto. ¿Sí? Entonces, a veces en los proyectos se tienen en un principio objetivos muy grandes, ¿sí? Cuando se inicia la idea del proyecto, por decirlo de alguna manera, pero como decimos en el enunciado, hay que saber qué incluir y qué no incluir, debido pues sujeto también a la capacidad para la implementación de ese proyecto, o si por lo menos para esa fase del proyecto se tiene cierto alcance. ¿Sí? La gestión del tiempo, como lo mencionaba, el tiempo también es un factor muy importante porque pues se debe determinar un tiempo para el desarrollo del proyecto. Siempre lo importante es determinar tiempos muy estratégicos que sean, digamos que óptimos también para el desarrollo del proyecto, que sean ágiles, sí, con todas estas metodologías que hay ahora para el desarrollo de proyectos. Entonces, pues también incluye estos procesos para garantizar que pues el tiempo de ejecución del proyecto sea el indicado, el estipulado al principio, teniendo en cuenta los contratiempos que se puedan tener y todo este tipo de cosas, que para eso también unos procesos para poder identificar, digamos que ese tipo de imprevistos o de contratiempos. ¿Listo? La gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado casi siempre debe estar bajo unos lineamientos o bajo unas características del proyecto. Entonces, por ejemplo, se debe tener en cuenta todos los, no, o sea, no solamente los recursos, como le decía, por ejemplo, materiales, si es para una construcción, no solamente materiales, sino también el recurso humano, las personas que son, perdón, las empresas que se tienen que contratar aparte para poder gestionar o completar ese proyecto. O sea, todo lo que se tenga que comprar o adquirir se debe tener en cuenta para poder realizar la gestión del proyecto de costos, para hacer la gestión de costos, perdón, para estimar, para hacer un buen presupuesto y para que se puedan distribuir estos recursos de forma eficiente. La gestión de calidad del proyecto contempla los procesos y actividades involucradas para planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla con los requisitos de calidad del proyecto. Si el proyecto es grande y se divide en diferentes, digamos que, partes, entonces hay que, digamos, realizar el control de cada una de estas partes para que el proyecto pues cuente con la calidad, digamos que presupuestada, es decir, que se pueda garantizar y controlar en cada fase del proyecto que se está cumpliendo pues con los objetivos, ¿sí? O sea, con la calidad de esos objetivos. La gestión del recurso humano del proyecto básicamente pues nos indica qué procesos debemos eh, tener en cuenta para la selección de los recursos humanos que van a ser que van a estar involucrados dentro del proyecto, ¿sí?
bien sea qué cantidad de personas, qué especialidades necesitamos para la gestión de para el desarrollo de ese proyecto. Eh, entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Si necesitamos factores internos o factores externos, o sea, todas esas cosas para poderlas tener en cuenta al momento de iniciar el proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto. Contempla los 3 procesos necesarios para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. La gestión de riesgos del proyecto, esto también me parece supremamente importante, ya que acá podemos identificar y podemos, digamos que, tener en cuenta cosas que nos pueden perjudicar dentro del proyecto. O sea, me parece algo muy importante porque nos puede evitar esos dolores de cabeza dentro del proceso de desarrollo del proyecto. Si nosotros hacemos una buena gestión de riesgos del proyecto, podemos saber qué cosas nos pueden suceder dentro del proyecto, no solamente en el desarrollo, sino también en su implementación. Y cómo las podemos mitigar, cómo podemos darle solución, tratamiento a ese tipo de riesgos, qué tanto impacto pueden tener dentro del proyecto estos riesgos, qué tan probable es que pueda suceder esto. Entonces, todo eso es importante, eso también nos sé que tenemos que cruzarlo, digamos, de alguna forma con el tiempo, con los tiempos, ¿sí? Si la probabilidad es muy alta, hay que, digamos, que tenerlo en cuenta con los tiempos, con el presupuesto, con el personal. O sea, me parece un punto bastante importante y que se le debe tener un especial cuidado en su desarrollo, un área de conocimiento muy importante. Listo, entonces la gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Se describe cómo serán gestionados los procesos de adquisición desde el desarrollo de la documentación de adquisición hasta el cierre del contrato. Este también pues es importante, pues no siempre, por ejemplo, para el desarrollo de un proyecto se tienen los recursos internos para hacer el desarrollo. Pero sí se tiene el presupuesto para una contratación externa o porque simplemente se requiere el servicio del personal de otra área fuera del core de la empresa. Entonces simplemente hay que tener en cuenta qué entes se necesitan o qué empresas se necesitan para el desarrollo de ese tipo de proyectos. Gestión de los interesados del proyecto. Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. Entonces acá también es importante saber cuáles son las personas que van a estar relacionadas con el proyecto, o sea, no hablando solamente desde el desarrollo, sino ya en cuanto a el momento en que esté en la fase de implementación del proyecto, quiénes van a estar involucrados dentro de ese proyecto. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente. Básicamente esas son las 10 áreas que se querían tratar el día de hoy, y básicamente pues esas son las que acabo de explicar. Acá dejo la referencia y adjunto la presentación. Muchas gracias.